estamos aquí, vamos a ver tornillos. Bueno, pues aquí también. Los apuntes los hice en verano, ¿vale? Y digo, vamos a buscar una foto en Google de una unión atornillada, ¿vale? Entonces me salió esa de ahí y dije, pues vale, aquí habían hecho una especie de escultura, ¿vale? Y no son más que uniones atornilladas. Y luego vi esta por aquí y dije, pues ya está, esta también mola, ¿vale? Que tiene aquí muchos tornillos por todos lados, también tiene roblones, ¿vale? Y puede parecer muy complicada la unión, ¿vale? Y realmente no lo es. También es verdad que esta unión no la calculará el programa porque probablemente no está dentro del catálogo, ¿vale? Así que esta nos tocaría calcularla a mano. Pero no es una unión muy complicada. Al final, fijaros que esta barra de aquí, en vez de tener un único tornillo, como con uno solo no aguanta, pues hay 2, 4 y 6. ¿Vale? Así que el axil que tiene esta barra, ¿vale? Porque esto tiene toda la pinta de ser un nudo que le llegan barras, o sea, que llegan barras con axiles, pues esto aquí, el esfuerzo que le llega lo aguantan estos 6. Aquí el esfuerzo está los 6 y los 6. Esto es simétrico. Y luego por aquí vienen todas estas filas de tornillos, pero da la sensación de que estos dos de aquí son para esta de aquí, así que estos dos aguantarán el axil de esta, este el de aquí. Estos 2, 4, 6, 8 y 10 aguantan el axil de la barra que sigue por arriba y estos 10 de la de abajo. ¿Vale? Así que no es algo complicado, ¿no? Pero bueno, las uniones, pues eso, al final acaban siendo eso, lo más complicado de la estructura metálica. Pensar que además, fijaros que los perfiles hay que recortarlos, etcétera, y luego hay que ir respetando separaciones, así que las uniones llevan su faena. Vamos a calcular las uniones atornilladas, ¿vale? Veréis que hay bastantes formas de calcularlas. Entonces, bueno, no es que una sea mejor y otra sea peor, ¿vale? Cada uno, y si cogéis algún programa de cálculo, cada uno también trabaja de su manera, a su manera, y las normativas son distintas. Si cogéis, pues, bueno, la idea es que los esfuerzos cogidos con un programa de cálculo o cogidos con otro tienen que ser parecidos, ¿vale? Cada programa luego tendrá su criterio, ¿vale? Igual que cada normativa fija unos parámetros, ¿vale? Pero tiene que dar algo parecido uno con otro, ¿vale? Lo que evidentemente, lo que no dará es lo mismo, pero tiene que dar algo parecido. Bueno, aquí tenemos dos uniones típicas, ¿vale? Fijaros, tenemos aquí estas dos pletinas de aquí, esta sección en T, estas dos pletinas, y tenemos aquí una fuerza P, ¿vale? Y tenemos los tornillos aquí, ¿vale? Fijaros que los tornillos, pues son, ¿vale? Están, bueno, si consideramos esto aquí, son casi perpendiculares, ¿no? A la fuerza, sobre todo a la fuerza vertical P, son perpendiculares, ¿vale? Bueno, y si cogemos, ¿vale? Sí, son perpendiculares, lo mires como lo mires, ¿vale? Es decir, si el tornillo lo tenemos así, pues las fuerzas, ¿vale? La fuerza P es perpendicular a los tornillos. Y si miramos esta otra unión, ahora los tornillos están contra la pared, ¿vale? Contra la pletina, y si nos fijamos, pues el esfuerzo, ¿vale? En concreto, si os fijáis en la fuerza esta P, está en la alineación de los tornillos. Bueno, dependiendo cómo tengamos los esfuerzos, pues generarán en la unión, pues eso, dependiendo de cómo tengamos, perdón, los tornillos, generarán en la unión unos esfuerzos distintos, ¿vale? Que, os digo la verdad, a veces hay que tener un poco de vista 3D y un poco de idea feliz para ver qué esfuerzos generan. Aquí la fuerza P esta es paralelo a lo que llama aquí el plano de la unión. Bueno, la unión es esta de aquí, ¿vale? Es esta de aquí. La fuerza P es paralela, bueno, pues lo escribí yo, pero no acaba de, ¿vale? Y la fuerza P es paralela, perdón, aquí es perpendicular al plano de la unión. Bueno, claro, la fuerza P esta está inclinada, dependiendo si coges una u otra. Bueno, esto de aquí, creo que estas dos frases de aquí no son muy acertadas. La idea es que dependiendo de cómo pongamos los tornillos, tendremos un esfuerzo o tendremos otro. Si os olvidáis de lo que pone aquí abajo, ¿vale? Tal y como tenemos puestos los tornillos en esta sección de la izquierda, ¿a qué tipo de esfuerzo están sometidos esos tornillos? Bueno, eso lo voy a... hay una idea que debéis tener clara.
Y en una unión, espérate, vamos a poner aquí esto, ¿vale? Tamaño de lienzo. Pasa, dio esto un poco canto. Bueno. Si os acordáis de ayer, ¿vale? Aquí estamos, ¿vale? Los esfuerzos que podemos tener, ¿vale? Los esfuerzos que podemos tener en una unión, ¿vale? Los esfuerzos en el plano de la unión o en la unión, ¿vale? Es un axil, dos momentos, dos cortantes y un torsor, ¿vale? Estos son todos los esfuerzos que podemos tener en la unión, ¿vale? Si estamos haciendo una soldadura, ¿vale? Si estamos haciendo una soldadura, esto al final se traduce en una tensión normal y una tensión tangencial, ¿vale? Que al final se traducía en una tensión sigma perpendicular, tau perpendicular y tau paralela. ¿De acuerdo? Vale, pues si estamos haciendo una unión atornillada, ¿vale? Si estamos haciendo una unión atornillada, esto al final se traducirá en un axil de tracción y en un axil de cortante sobre el tornillo. ¿Vale? Es decir, en la unión podemos tener axil, flector, cortante y torsor. ¿Vale? En la unión podemos tener eso. Pero si esa unión está soldada, al final esos 6 esfuerzos se acaban traduciendo en una tensión normal y una tensión tangencial. Y en el plano de la garganta se traducen en una tensión sigma perpendicular, tau perpendicular y tau paralela. ¿Vale? Al final se reduce ahí. Pues con los tornillos pasa algo por el estilo. Podemos tener axil, cortante, flector y torsor. Esos 6 esfuerzos sobre un tornillo al final generan un axil en el tornillo y un cortante en el tornillo. ¿Vale? Es decir, el tornillo al final puede estar comprimido, traccionado o sometido a cortante, pero el tornillo no puede estar sometido ni a flexión ni a torsión. Solo puede haber un axil y un cortante en el tornillo. ¿Vale? Los tornillos nunca están sometidos a flexión ni a torsión. ¿Vale? Así que al final de lo que tengo aquí, estos tornillos tienen que estar sometidos o a axil, o a cortante, o a los dos, o a nada. ¿Vale? Esa es la idea que tenéis que ver. Entonces, no habrá nunca flexiones ni torsiones en los tornillos. Entonces, con eso claro, o con eso como premisa, no quería hacer esto tan pronto, sí, control T. Con eso, los tornillos de la izquierda, ¿a qué esfuerzo están sometidos? A, ¿vale? Fija, los tornillos son esto que hay por aquí, ¿vale? Que va desde aquí, ¿vale? El tornillo vendrá desde aquí hasta aquí, ¿vale? El tornillo está ahí. Y hay otros 5, hay 1, 2, 3, 4 y 5. Estos tornillos están sometidos a cortante o a axil o a las dos cosas. A cortante, ¿no? A cortante. Mole, ¿vale? Estos tornillos están sometidos a cortante. Y estos tornillos que están puestos aquí,
Acortante y atracción. Acortante, porque tenemos la componente vertical, ¿vale? Que hace así, y aaxil, ¿vale? En concreto los de arriba a atracción y los de abajo a compresión, ¿vale? Pero fijaros que en el plano de la unión, aquí que tenemos, en el plano de la unión tenemos un axil, un cortante y un flector, ¿vale? En este plano, en el plano este de aquí, en el plano de la unión que sería este de aquí, tenemos un axil provocado por la P esta, en esta dirección, un cortante y un flector, pero los tornillos tienen cortante y axil. ¿Vale? Y aquí en el plano de la unión, aquí el plano de la unión es este de aquí. El plano de la unión sería este de aquí. ¿Vale? Estos tornillos lo que tienen es un cortante y un torsor. ¿Vale? Es un cortante y un torsor. Perdón, quiero decir, la unión hay un cortante y un torsor. Pero los tornillos al final solo tienen cortante. ¿Vale? Entonces la idea es esta. Tenemos que poder sacar el axil y el cortante en cada tornillo. Si nos sale un flector en un tornillo es que algo ya no va bien. ¿Vale? Tenemos que poder sacar el cortante y el axil en cada tornillo. Una vez que tengamos el axil y el cortante en cada tornillo, ¿vale? En función de lo que sea, ¿vale? Una vez que tengamos hecho esto, ¿vale? Aquí hay distintas formas de calcularlo todo, ¿vale? Una vez que tengamos hecho eso, ¿qué haremos? Comprobar el tornillo. ¿Cómo comprobamos el tornillo? Pues fijaros que la normativa, ¿vale? Ahora volveremos atrás, ¿vale? Pero imaginaros que ya hemos calculado el peor tornillo, su valor de cortante y su valor de axil. Entonces, la normativa nos dice cómo comprobamos. Fijaros que tiene una expresión para lo que resiste a cortante y una expresión para lo que resiste a tracción, ¿vale? El tornillo. Entonces, ¿cuánto resiste a cortante un tornillo? Pues, ¿cuánto resiste un tornillo así a cortante? Hombre, pues dependerá del área y de la resistencia, ¿vale? Pues fijaros que depende del área a su peso y de FV la resistencia, ¿vale? Y de una serie de parámetros más, pero la resistencia de un tornillo depende de su área y su resistencia. El área del tornillo, ¿vale? Es el área de la caña del tornillo o el área resistente del tornillo, según se encuentren los planos de cortadura en el vástago o en la parte roscada del tornillo respectivamente. ¿A qué se refiere eso? ¿Vale? Es decir, a mí lo que me interesa saber es cuánto resiste el tornillo. Claro, hay dos tipos de tornillos, ¿vale? Bueno, hay varios tipos, hay muchos tipos de tornillos, ¿no? Hay unos tornillos que son, creo que esto va así, y entonces a partir de aquí, bueno, así, ¿vale? Y en esta parte de aquí, algunos son así. ¿Vale? Hay algunos tornillos que son así, tienen una parte roscada y una parte lisa, ¿vale? Entonces, estaba... había la nomenclatura, pero no me acuerdo. Tipos, tornillos, caña roscada o lisa. ¿Vale? Fijaros, hay estos tornillos que tienen una parte que es lisa y una parte que es roscada. Y hay otros, aquí hay una foto también. ¿Vale? Fijaros que hay unos tornillos que tienen una parte que es lisa y otra parte que es, o sea, una parte que tiene un diámetro mayor y otra parte que tiene un diámetro más pequeño. Una parte que es lisa y otra parte que es roscada. ¿Vale? Fijaros que aquí el diámetro es más grande que no aquí. Y hay otros que todo el tornillo es, ¿vale? Esta parte es más grande que esta, pero hay otros que toda la parte, todo el tornillo es roscado, ¿vale? Aunque este no es estructural, pero hay otros que toda la parte lleva rosca, ¿vale? Como estos de aquí, ¿vale? Tornillos, fijaros que este toda es roscada y este no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo tengo que aguantar ¿vale? Si yo tengo que aguantar, pues esto, una pletina que viene por aquí y que estira hacia allá,
y una pletina que viene por aquí y estira hacia acá, ¿vale? Si ahora el tornillo, ¿vale? Yo el tornillo lo pongo por aquí, ¿vale? Y ahora mi tornillo hace así, y esta es la parte roscada, ¿vale? Entonces, claro, el plano de corte yo lo tengo aquí, justo donde la zona roscada. Entonces tendré que coger ese valor. Pero claro, si en vez de eso, ¿vale? Si en vez de hacer eso de ahí, vamos a volver otra vez a aquí. En vez de hacer eso así, por la geometría del tornillo, yo lo tengo que esto hace... Es muy exagerado, ¿vale? Y aquí tenemos la rosca, ¿vale? Y aquí tenemos la rosca. Bueno, entonces, si el plano de corte viene por aquí, ¿vale? El diámetro que tengo que escoger, bueno, pues es más grande, ¿vale? El diámetro del tornillo aquí a considerar es más grande. Entonces, la normativa dice, ¿no? El área de la caña del tornillo o el área resistente del tornillo según se encuentren los planos de cortadura en el vástago o en la parte roscada, ¿vale? En el vástago o en la parte roscada. ¿Vale? Entonces, esos parámetros los fija el fabricante de los tornillos y te dice los diámetros exactos, ¿vale? Porque a ti tú puedes coger un diámetro, no sé si tengo por aquí en la tabla, ¿vale? Aquí fijaros que tenemos un diámetro del 16 tiene un área, ¿vale? Un área, pero no es exactamente pi por el diámetro al cuadrado partido 4, entonces cogemos el valor del fabricante, ¿vale? Pero eso que lo tengáis en cuenta, porque los mismos tornillos, ¿vale? Estos tornillos los tenéis del mismo diámetro, ¿vale? Del mismo diámetro, pero con distintas longitudes. Entonces, dependiendo de la longitud que cojas del tornillo, pues evidentemente el plano de corte te caerá por un lado, te caerá por el otro, ¿vale? Entonces, lo que resiste un tornillo es su área, ¿vale? Por la resistencia. El área, ¿vale? La tenemos en el... ¿Vale? El A sub S esta la tenemos aquí, en la tabla 7.3. Para un diámetro, cada diámetro, su área. ¿Vale? FV es la resistencia del tornillo, del acero del tornillo, ¿vale? La resistencia última del acero del tornillo, que en esta tabla la tenemos. Es la FUV, es decir, la segunda fila, la tensión de rotura, 400, 500, 600, 800 o 1000. ¿Vale? Gamma M2 es el coeficiente de seguridad, 1,25. Y N es el número de planos de corte, que lo podéis utilizar aquí o cuando calculéis el cortante podéis meterlo en el sitio. Es decir, si yo tengo este dibujito de aquí, ¿vale? Si estiro por aquí con 5 kilonewtons y estiro por aquí con 5 kilonewtons, el cortante que tiene que aguantar el tornillo es de 5 kilonewtons, ¿correcto? Pero si estiro de aquí con 5 kilonewtons y estiro de aquí, ¿vale? Con otros 5 kilonewtons, aquí la fuerza que tengo es de 10 kilonewtons, ¿vale? Es decir, si yo estiro de aquí con 10 kilonewtons, por aquí me van 5 y por aquí me van 5, ¿vale? Entonces, ¿el tornillo cuánto aguanta? ¿Vale? Aunque yo estire de aquí con 10, por aquí vienen 5 y por aquí vienen 5, por aquí vienen 5 y por aquí vienen 5. Es decir, aunque la carga que tengo que aguantar es de 10, porque estos son 10 y estos siguen siendo 10, el cortante que tiene que aguantar el tornillo es de 5, es la mitad. ¿Vale? Entonces, claro, aquí hay dos planos de corte y podemos poner aquí, pues eso, dos planos de corte. Yo más que planos de corte, soy más partidario de mirar el esquema a ver qué esfuerzo hay, ¿vale? Y decir, no, mira, el cortante en el tornillo es de 5 y aquí en la N dejamos un 1 siempre. Porque no es exactamente el número de planos de corte, aquí hay dos, ¿vale? Pero fijaros que si tenemos 3 planos de corte, ¿vale? Estiramos de aquí con 5. Estiramos de aquí con 5. Estiramos de aquí con 5. Y estiramos de aquí con 5. ¿Vale? Realmente estamos estirando con un valor de 10 y estamos estirando de aquí con un valor de 10.
¿vale? Así que estiramos con 10 y con 10. El tornillo viene por aquí. El cortante que hay aquí y aquí es de 5 y 5, ¿vale? Planos de corte hay 1, 2 y 3. Así que si cogemos el 10, que es la fuerza, y la dividimos entre 3, nos daría 3,33 y no es real. El cortante es 5. Aquí sí, aquí tenemos una fuerza de 10 y 2 planos de corte, el cortante es 5. Entonces yo soy más partidario de decir, en el tornillo tengo un cortante de 5, ¿vale? O de lo que sea, y luego aquí dejar 1 como plano de corte, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que tenemos. Y es 0,5, ¿vale? 0,5 FV, AS y gamma M2. ¿Vale? Al final, lo que resiste un tornillo, ¿vale? No es una fórmula extraña, porque luego habrá unas cuantas raras. Lo que resiste un tornillo es su área por FV. ¿Vale? Su área por FV. Esto, un momento. ¿Vale? Entonces, y aparece aquí un 0,5. ¿Vale? Aquí aparece un 0,5. El 0,5S tampoco es que sea nada imaginario, ¿vale? También es algo que tiene su sentido. ¿Vale? Lo digo porque luego veremos fórmulas que ya no hay manera de cogerlas por ningún lado, pues al menos esta, que es la más intuitiva, ¿vale? Esta es la que nos permite, pues eso, hacernos una idea de lo que debe dar. ¿Vale? ¿Vale? Es el área por FV. Estamos mirando lo que resiste a cortante. ¿Vale? Lo que resiste a cortante. Si os acordáis, cuando miramos la resistencia a cortante en el acero, por aquí, ¿vale? Cuando mirábamos la resistencia a cortante en el acero, ¿os acordáis que había un raíz de 3? ¿Vale? Es decir, cuando mirabais el área de una sección y queríais saber lo que resistía a cortante, multiplicabais el área de la sección por FI raíz de 3. ¿Vale? Pues aquí es más o menos lo mismo. Este 1 raíz de 3 es 1 entre 3 raíz es 0,577. 0,577, ¿vale? Así que este 0,5 es de ahí, ¿vale? Es simplemente porque tenemos la FU, ¿vale? Vamos a quitar la flechita, tenemos la FU por el 1 partido raíz de 3 aproximadamente, ¿vale? Pues ya está. Esto es lo que resiste un tornillo, así que por hacernos un número gordo, si queremos saber lo que resiste una unión con los tornillos y tenemos tornillos a cortante, pues es eso, ¿vale? El área, la resistencia, en este caso la última, el 1 partido raíz de 3, que acaba siendo un 0,5, y el coeficiente de seguridad de las uniones, que siempre es un 25, ¿vale? Esto es lo que resiste el tornillo a tracción, ¿vale? Pasamos un momentito de estas dos. ¿Y cuánto resiste el tornillo a tracción? Pues a tracción, ¿vale? ¿Cuánto resiste un tornillo a tracción? Pues su área por su sección. Pues lo mismo, área por sección. El área la tenemos aquí y la FV la teníamos en la página de antes, ¿vale? Así que es el área por la sección, ¿vale? N, que es pues el número de tornillos que tengamos, así que tampoco tiene mucho sentido. Y el 0,9, ¿vale? Pues este está ahí en el aire, ¿vale? No le veo la explicación, ¿vale? Pues la normativa la ha fijado ahí. Y el gamma M2, pues el 1,25, ¿vale? Así que fijaros que lo que resiste un tornillo a tracción, área por FV y 0,9. Lo que resiste a cortante, área por FV por el 0,5, ¿vale? Y entre el coeficiente de seguridad. Eso es la idea general de lo que resiste un tornillo, ¿vale? En las normativas, en los programas, en las casas comerciales, esto cambiará un poquito arriba, un poquito abajo en función de sus ensayos, ¿vale? Pero la idea general está ahí. Ahora, ¿hay más cosas que influyen? Sí, porque fijaros que a cortante, por ejemplo, claro, a cortante podríamos coger... Le voy a cortar la hoja a mi hija. ¿Vale? ¿Qué podría ocurrir? ¿Vale? El tornillo, eso es lo que aguanta, pero nosotros tenemos que calcular no solo lo que aguanta el tornillo,
sino lo que aguanta la unión, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir acortante? ¿Vale? Por un lado, se nos podría romper el tornillo, ¿vale? Si el esfuerzo acortante sobre el tornillo es superior a lo que resiste, se podría romper. Por otro lado, ¿vale? Nosotros podemos coger, está el tornillo. Ya está. ¿Vale? Nosotros cogemos dos placas, las atornillamos. Joder, me cogió el destornillador plano en vez del de estrella. Vale, ya está. Tenemos dos placas y las atornillamos, ¿vale? Y ahora les sometimos esto a cortante. Estiramos por aquí y por aquí. ¿Qué puede ocurrir? Aparte de eso. ¿Qué puede ocurrir al estirar de una placa y estirar de la otra? Eso. El tornillo puede que no se rompa, pero la placa se puede desgarrar. ¿Por qué? Porque a lo mejor la placa es muy fina comparado con el diámetro del tornillo, ¿vale? Pues para comprobar eso, ¿vale? Fijaros esto, el desgarro del alma, ¿vale? Es decir, que el tornillo está sometido a cortante, el tornillo puede que aguante, pero las placas que están uniéndose, si son muy finas, se pueden desgarrar. Para evitar que se desgarre, la expresión está aquí, ¿vale? Esto es para evitar que se desgarre. Aquí veis que ya hay un montón más de cosas. ¿De qué depende al final de que esto se desgarre o no se desgarre? Pues depende del espesor de la chapa que tenemos, ¿vale? Básicamente depende de esto, del espesor de la chapa, ¿vale? Entonces, y depende también de la distancia esta, ¿vale? La distancia a la que es la distancia entre los agujeros y de los agujeros al borde. Entonces, para calcular esto, ¿vale? La resistencia al desgarro, tenemos estas expresiones de aquí. Fijaros que es FI raíz de 3, ¿vale? Es decir, la resistencia acortante, ¿vale? De la chapa y el área de la chapa. El área de la chapa y el FI raíz de 3. El área de la chapa y el FI de raíz de 3. ¿Vale? Es el mínimo de estos tres parámetros. El mínimo de estos tres, ¿vale? Es decir, el mínimo del área bruta, ¿vale? Por FI raíz de 3, el mínimo del área neta por un coeficiente gamma M2 que es diferente y el mínimo del área eficaz, ¿vale? Y cada uno de estos tres de aquí, pues aparece aquí, ¿vale? Es decir, fijaros que si tenemos... Lo ponemos aquí. ¿Vale? Si yo tengo un cortante que viene por aquí, ¿vale? Si yo tengo un cortante que viene por aquí, y evidentemente, pues otro por aquí, ¿vale? Esto, y lo tengo atornillado por aquí, ¿vale? Esto se podría desgarrar por aquí, ¿vale? Para que se rompa por aquí, ¿qué tiene que ocurrir? Que esta longitud de aquí, esta longitud que es la L total, LV, L1 y L2, perdón, y L3, LV, L1 y L3, esta longitud de aquí, por este espesor que tenemos, que es la T, ¿vale? No sea capaz de resistir, ¿vale? Es decir, si toda la chapa por el espesor, el área no es capaz de resistir el cortante, se rompe. Pero también podría ocurrir que se rompiera por donde están los agujeros, porque claro, donde están los agujeros, lo que tenemos que para aguantar es solo esta zona, solo esta zona, solo esta zona y solo esta zona. Entonces, si yo cojo estas tres zonas, que es el área total, o sea, la longitud total menos los tres diámetros, la longitud total menos los tres diámetros, ¿vale? Entonces, podría romperse por ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que el área es más pequeñita. Lo que pasa es que si cojo el área neta, ¿vale? Cojo un coeficiente de seguridad diferente, ¿vale? Bueno, pues se trata de comprobar las tres opciones, ¿vale? Con el área bruta, con el área neta y con el área eficaz, y coger el peor de todos, ¿vale? Y coger el peor de todos. Bueno, entendéis el concepto, ¿no? Al final se trata de ver si va a romper así, pues cuál es la zona en la que puede romper, ¿vale? El área, ¿vale? Y el número de tornillos y el espesor de la chapa, ¿vale? De entre las dos chapas se trata de coger la chapa que sea más fina, evidentemente, que es la que puede romper, ¿vale? Esta es una de las cosas que puede pasar. ¿Cuál es la otra cosa que le puede pasar a una unión así?
que haya un aplastamiento. El aplastamiento de la chapa. ¿Vale? Es decir, una cosa es que se desgarre y la otra cosa que puede pasar es que el tornillo sea muy grande, ¿vale? El tornillo sea muy grande y no desgarra, pero la chapa se aplasta. Es decir, que le pasa esto, ¿vale? Le pasa esto. ¿Vale? La estamos aplastando aquí contra la chapa, ¿vale? Y nos queda eso. No la desgarramos, pero aplastamos la chapa esta de aquí, ¿vale? Es decir, al aplicarle el cortante a esto, ¿vale? Y al aplicar esta fuerza del tornillo sobre la chapa se aplasta, ¿vale? No se desgarra, pero se chapa, ¿vale? Bueno, pues, ¿cuánto resiste aplastamiento la chapa? Esta expresión es más sencilla, ¿vale? Pues depende al final de qué diámetro tenemos, que es el que va a estar en contacto, y qué espesor tiene la chapa, ¿vale? Depende del diámetro del tornillo, del espesor de la chapa y de la resistencia de las chapas, ¿vale? Y luego un parámetro alfa, pues que depende de la disposición de los tornillos. Entonces, ¿cuánto resiste una unión atornillada? Pues resistirá el menor de estos tres parámetros, ¿vale? Porque a la que se rompa el tornillo, se aplaste la chapa o se desgarre la chapa, ya hemos acabado, ¿vale? Así que, por lo general, primero tanteamos el tornillo y una vez que hemos tanteado el diámetro del tornillo, luego comprobamos las chapas, ¿vale? Lo mismo le pasa al axil, ¿vale? El axil en el tornillo lo que resiste es esto. Pero ¿qué otra cosa le puede pasar al tornillo? Que la cabeza del tornillo se rompa. Es decir, esto es más difícil ya de modelar, ¿vale? Pero imaginaros que el tornillo es este, ¿vale? Este es el tornillo, esto es la cabeza del tornillo, y ahora, ¿vale? Pues unís las placas, ¿vale? Y este tornillo está sometido a axil, así que este tornillo está estirando así. ¿Qué puede ocurrir? Que está sometido al axil, la cabeza del tornillo se separe del tornillo, del vástago del tornillo, ¿vale? Es decir, que al estirar se rompa la cabeza del tornillo, ¿vale? Entonces, para medir esto, pues tenemos aquí la menor distancia entre vértices y caras de la cabeza del tornillo, es decir, ¿vale? La menor distancia entre caras y vértices del tornillo, ¿vale? El espesor de la placa, ¿vale? Y la resistencia de las chapas. Entonces, en función de eso, sacamos el valor, ¿vale? Entonces, con estos tres tenemos cuánto resiste el tornillo a tracción, cuánto resiste la unión o el tornillo a cortante. Y si tenemos los dos esfuerzos, es decir, si tenemos un tornillo sometido a axil y cortante, pues entonces tenemos la expresión del código técnico, ¿vale? En la que nos dice, bueno, cuánto se agota por cortante el tornillo, cuánto se agota por tracción el tornillo, ¿vale? Entonces debemos cumplir esta de aquí, además de las condiciones por separado, ¿vale? Esto a veces no queda claro, ¿vale? Tenemos en algún sitio algo, pantalla libre, aquí, ¿vale? Debemos cumplir esta más por separado, es decir, FVED dividido entre FVRD debe ser menor o igual que 1 y FTED entre FTRD debe ser menor o igual que 1. ¿Vale? Es decir, por separado, el cortante no puede superar lo que resista la unión a cortante, el axil no puede superar lo que resista la unión axil, y el conjunto tenemos aquí este 1,4, es decir, que nos permite reducir un poco, ¿vale?, el de tracción. ¿Vale? Esto sí tenemos ambos esfuerzos de golpe. Ay, ya no daban más. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí ya no hay más. ¿Vale? Entonces, la idea es, volvemos aquí, un tornillo
estará sometido, o una unión estará someterá los tornillos a tracción y a axil, o a los dos, o solo a una de las dos. Tenemos que comprobar luego cuánto resiste ese tornillo a axil, cuánto resiste ese tornillo a cortante. Y si están ambos, pues el efecto combinado, ¿vale? Pero esa es una de las comprobaciones. Y si yo tuviera que hacer solo una comprobación, ¿vale? Pues haría esta, ¿vale? Comprobaría la primera de aquí, lo que resiste la sección del tornillo y lo que resiste, lo que resiste la sección del tornillo tanto a cortante como a tracción. Esa es la comprobación primera que hay que hacer. Pero las uniones tienen muchísimas comprobaciones, ¿vale? En este caso, estas dos de aquí, a cortante, y estas de aquí. Pero es que todavía hay muchísimas más, ¿vale? Cuando hagamos la práctica y os enseñe cómo lo hacen estos distintos programas, veréis que no comprueban solo eso. Es decir, en esta unión de aquí no se comprueba solo el cortante de este tornillo, sino que también el desgarro del alma, el aplastamiento, pero no solo eso. También se mira si la chapa esta se abolla, si esta chapa de aquí también se abolla, si hay una plastificación de este nudo, si el no sé qué, si hay una esbeltez de la no sé qué, ¿vale? Es decir, hay muchos otros parámetros en la unión que se tienen que comprobar, ¿vale? Entonces, cada programita comprueba unos cuantos, ¿vale? Pero no... Muchas de estas a veces ya no se comprueban si coges una geometría más o menos decente. Es decir, si tú pones unas chapas del espesor similar a los de los tornillos, pues ya no tendrás esos problemas de aplastamiento y esos problemas de desgarro. Si coges chapas muy finas, pues claro, tendrás que empezar a ver luego qué te ocurre con esas chapas, ¿vale? Pero eso, si tú vas cogiendo una geometría más o menos razonable, los tornillos más o menos a una cierta distancia, pues ya no tienes problema. Claro, si tú pones un tornillo a medio centímetro del borde, pues ya puedes comprobar si se desgarra o se rompe por ahí, pero si pones el tornillo a 5 centímetros hacia adentro o a 10, pues ya te puedes olvidar de que se vaya a romper por ahí, ¿vale? Bueno, esas son las comprobaciones. Ahora, ¿cómo calculamos los esfuerzos en cada tornillo? Bueno, pues aquí tenemos cómo calcular cuando tenemos un torsor y tenemos luego cómo calcular cuando tenemos axiles, cortantes y flectores, ¿vale? Para axiles, cortantes y flectores hay como 40 métodos, ¿vale? Entonces, ¿cómo hacemos esto cuando tenemos un torsor? Es muy parecido a lo que vimos ayer para la soldadura. Esta y... ¿Vale? Fijaros que aquí tenemos... ¿Vale? Tenemos estos tornillos de aquí, ¿vale? Este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de aquí, ¿vale? Y tenemos una fuerza que no pasa por el centro de gravedad de los tornillos, ¿vale? Por lo tanto, esta fuerza de aquí está generando pues un momento torsor respecto a estos tornillos de aquí, ¿vale? Entonces, estos tornillos de aquí, ¿qué esfuerzo van a tener? ¿Vale? No están sometidos a axil, ¿vale? No están sometidos a axil. Esto es un momento torsor, así que lo que tendrán estos tornillos son cortante, ¿vale? Por un lado, esta fuerza P que tenemos aquí, ¿vale? Esta fuerza P que tenemos aquí es un cortante, ¿vale? Y tenemos aquí, pues, que se divide entre los cuatro. Como tenemos 4 tornillos, pues esta fuerza P se divide entre los 4, ¿vale? Y genera esto, un cortante, ¿vale? Esto es cortante debido a la fuerza cortante, aunque suene raro, ¿vale? Este es un cortante en los tornillos
debido al esfuerzo cortante P. ¿Vale? ¿Y cómo lo repartimos? Pues lo repartimos por igual. ¿Vale? Tenemos 4, pues la fuerza P la dividimos entre los 4. ¿Vale? Pero este esfuerzo que tenemos aquí genera también un momento torsor. ¿Vale? Genera este momento torsor. ¿Vale? ¿Y el momento torsor qué hace? Pues igual que ayer, desde el centro de gravedad hacia el tornillo, si hacemos una línea recta, nos genera la tensión que tenemos, que es perpendicular. Es decir, desde aquí hacemos una línea hacia el tornillo y perpendicular a él tenemos el esfuerzo cortante. Así que el torsor, ¿vale?, genera un cortante en los tornillos. Este es el cortante en los tornillos debido al torsor. ¿Vale? Porque si la fuerza esta P pasara por el centro, ¿vale? Si la fuerza pasara por aquí, no habría momento torsor y los tornillos solo tendrían un cortante. Nada más. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es esto que decía? El momento torsor genera un cortante en cada tornillo que es perpendicular a la línea que une esto con esto. ¿Cómo calculamos estos valores? Pues bueno, lo mejor es hacerlo como ayer, ¿vale? Y descomponer la fuerza P en una fuerza Px y Pi. ¿Vale? Lo mejor es esta fuerza de aquí, descomponerla, ¿vale?, en una componente Px y Pi. ¿Vale? En vez de trabajar con la fuerza P, ¿vale?, lo mejor es descomponerla en la componente Px y en la componente Pi. ¿Vale? Y así sabemos qué parte le llega a cada tornillo. ¿Vale? Esta fuerza P, ¿vale?, esta fuerza P tiene una componente así, ¿vale? Pues dice, mira, esta componente la dividimos entre todos los tornillos. ¿Vale? Y tendremos la componente P sub I. Y esta componente P sub X, pues la dividimos entre todos los tornillos, ¿vale? Y ya tenemos la componente X y la componente Y. ¿Vale? Así que la componente X la dividimos entre el número de tornillos, la Y entre el número de tornillos. ¿Vale? Y el momento torsor. Si os acordáis, ayer lo que hacíamos era... Ayer hacíamos la tensión, era el momento torsor entre la inercia y por la distancia. Pues fijaros... lo tengo aquí. ¿Vale? Para sacar el cortante tenemos aquí el momento torsor entre la inercia y por la distancia. ¿Vale? Para sacar eso es lo mismo. El momento torsor entre la inercia y por la distancia. ¿Y cómo calculamos la inercia? ¿Vale? Pues la inercia será eso, el sumatorio de las coordenadas X de los tornillos al cuadrado y de la coordenada Y de los tornillos al cuadrado. ¿Vale? La inercia la conseguimos. Aquí nos faltaría multiplicar por el área. Lo que pasa es que como luego hay que volver a dividir por el área, pues ya lo simplificamos así. ¿Vale? Así que para calcular la componente X, vamos a poner esto aquí. Tenemos aquí un tornillo, otro tornillo, otro tornillo y otro tornillo. ¿Vale? Si yo cojo, si este es el eje X y este es el eje Y, ¿vale? Si pongo la coordenada Y, este es el tornillo A, por ejemplo, la coordenada Y del tornillo A, pues me dará el cortante en X del tornillo A. ¿Vale? Es decir, si yo quiero el cortante debido al torsor del tornillo A en la dirección X, pues cojo el momento torsor
divido entre este sumatorio de xy al cuadrado y al cuadrado, que no es más que la inercia, y multiplico por la distancia y del punto A. Y si quiero el cortante, en la dirección y del punto A, pues tengo que medir la distancia en x del punto A. ¿Vale? Si quiero el cortante en dirección y del tornillo A, pues el momento torsor, la inercia, ¿vale? Y aquí ponemos la coordenada X, ¿vale? Lo mismo que habíamos hecho con las soldaduras, ¿vale? Y entonces luego, ¿qué es lo que nos queda? Pues nos queda sumar la componente X debido al cortante y componente X debido al torsor, ¿vale? Y sumar la componente Y debido al cortante y la componente Y debido al torsor, ¿vale? Sumamos ambas, las tenemos aquí sumadas, ¿vale? Y como una es una componente así y la otra es una componente así, yo lo que quiero saber es cuánto vale el cortante total, pues hago Pitágoras, ¿vale? Este al cuadrado más este al cuadrado, ¿vale? Y tendré el cortante total en el tornillo. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Entonces hay un ejercicio, ¿vale? Que está aquí hecho paso a paso, ¿vale? Este de aquí. Y hay este otro de aquí. Vamos a probar este. ¿Vale? Tenemos esta fuerza de 500.000 newtons, 500 kilonewtons, y tenemos 10 tornillos, ¿vale? Así que si este es el eje X y este es el eje Y, debido al cortante, ¿vale? Debido al cortante, ¿qué es lo que tenemos? Pues un cortante en el eje Y en cada tornillo de valor 500.000 entre 10, 50 kilonewtons en cada tornillo. ¿Y en qué sentido? Hacia abajo, ¿no? ¿Vale? ¿Y tenemos cortante en el X? No. ¿Vale? Así que estos 500.000 newtons se reparten entre los 10 tornillos, 50 a cada uno, y todos hacia abajo. ¿Correcto? Esto es intuitivo, ¿no? Entonces aquí lo tenemos simplificado, ¿vale? Aquí fijaros que tenemos cada uno de los tornillos, le he puesto coordenadas a los tornillos, ¿vale? Pero lo que tenemos es esto de aquí, está aquí. ¿Vale? Cortante en el eje X, fijaros que es 0, y cortante en el eje Y hemos puesto 50 hacia abajo, ¿vale? Menos 50. ¿Vale? Ese es el cortante en los tornillos debido al esfuerzo cortante. Ahora debido al torsor, ¿vale? Debido al torsor, tengo que calcular primero el sumatorio de las coordenadas X, Y de los tornillos y al cuadrado de los tornillos respecto el centro de gravedad de los tornillos, ¿vale? Es decir, primero hay que buscar el centro de gravedad de los tornillos. En este caso, como esto es simétrico, pues el centro de gravedad está claro que está aquí. Pero si no, habría que buscar el centro de gravedad. Y ahora, respecto de este centro de gravedad, cada tornillo tiene una coordenada, ¿vale? Fijaros que el tornillo 2 tiene como coordenada, pues si esto es 120, estos serán 60, 80. 60, 80, ¿vale? El tornillo 2. Si venimos aquí, tornillo 2, 60, 80. El tornillo 8, que es este de aquí, pues tiene como coordenadas menos 60, menos 160. Menos 60, menos 160. ¿Vale? Así que cada tornillo tiene una coordenada respecto del centro de gravedad. ¿Vale? Vamos a poner esto así. XY y YY son las coordenadas de los tornillos
respecto el centro de gravedad del conjunto de tornillos. ¿Ok? ¿Vale? No es respecto de aquí abajo, sino respecto del centro. Entonces, ¿cuánto vale esto? Pues, a ver si hacemos sumatorio de todas las coordenadas X y de todas las coordenadas Y. Entonces, vamos a ver. Bueno, claro, aquí ya tenemos las coordenadas, ¿no? Pero fijaros que tenemos coordenadas X. Coordenadas X. Tenemos 60, 60, 60, 60 y 60, menos 60, menos 60, menos 60, menos 60 y menos 60. Así que tenemos 5 de 60 al cuadrado y 5 de menos 60 al cuadrado. ¿Vale? Las coordenadas X tenemos 5 de 60 al cuadrado y 5 de menos 60 al cuadrado. Y las coordenadas Y tenemos 2 de coordenada 0, 2 de coordenada 80, 2 de coordenada 160, 2 de menos 80 y 2 de menos 160. ¿Vale? 2 de 80, 2 de 160, 2 de menos 80 y de menos 160. Si sumamos todo eso, tenemos 10 por 60 por 60 más 4 por 80 por 80 más 4 por 160 por 160. 164.000. ¿Vale? 164.000, esos sean milímetros cuadrados. ¿Vale? Esa es lo que tenemos como la inercia. ¿Vale? Ahora, ¿cómo calculamos el cortante? Pues el cortante será el momento torsor, un poquito esto más pequeño, ¿vale? Por ejemplo, en un tornillo cualquiera, en este de aquí, en el más alejado. Por lo general, los peores tornillos son los de las esquinas. Vamos a coger este, el 3. El 3 tiene como coordenada X, en batería. El 3 tiene como coordenada X 60 y como coordenada Y 160. ¿Vale? El X, el tornillo 3, tiene como coordenadas 60 y 160. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos desde el tornillo 3, ¿vale? Si miramos así, esta es la distancia, el momento viene por aquí, ¿vale? El momento torsor viene por aquí, entonces esto estará generando, ¿vale?, un cortante hacia aquí, ¿vale? Entonces, el cortante en el eje X del tornillo, el cortante en el eje Y del tornillo, será el momento torsor. ¿Cuánto vale el momento torsor? Pues la fuerza por la distancia, 500.000 newtons por 210. ¿Vale? El momento torsor, 500.000 newtons por 210 milímetros, que es el momento torsor. 500.000 newtons por 210, que es el momento torsor. Entre la inercia, que son estos 164.000. 164.000. Y ahora, si quiero el cortante en el eje X, tengo que poner la distancia en el eje Y. La distancia en el eje Y son 160. Si quiero el cortante en el eje Y, tengo que poner la distancia en el eje X, que son 60. Y si hacemos esto, ¿qué da? Pues 500
2000 por 210 entre 164,000 y por 160, 102,439. 102,439 newtons. Y este, 500.000 por 210 entre 164 por 60, 38.414. Este será el cortante en el eje X y el cortante en el eje Y del tornillo 3. Si miramos el tornillo 3 es este de aquí, ¿vale? Tenemos 102 y 38,41. 102 y 38,41. ¿Vale? Ya está. Ahora, ¿cuál es el cortante total en el tornillo 3? ¿Vale? Cortante total en el tornillo 3. Pues fijaros que tenemos por un lado 50, ¿vale? 50 kilonewtons debido al cortante, ¿vale? Que eso les tocaba a todos. Tenemos además 38,400, ¿vale? 38,414 debido al torsor. Y tenemos 102,439. Así que el cortante total será este de aquí. ¿Vale? El cortante total será ese de ahí. ¿Cuánto valdrá? Pues será la raíz cuadrada de 50 más 38,414 más 102,439 al cuadrado. Es decir, 50 más 38,414 al cuadrado más 102,439 al cuadrado igual raíz cuadrada 135,3. 135,3 kilonewtons. El tornillo 3, ¿vale? Tenemos estos 102 y estos 88, 135,3. ¿Sí? Bueno, tenéis para probar con los otros 10. ¿Vale? Tenéis para probar con los otros. Vale, este es una unión que está a torsión. Y esta de aquí. ¿A qué esfuerzos están sometidos? ¿Vale? Tenemos dos perfiles, ¿vale? Tenemos dos perfiles. ¿Vale? Y los hemos cortado por aquí. ¿Vale? Los hemos cortado por aquí. Y lo que hemos hecho ha sido poner unas pletinas. ¿Vale? Hemos puesto, no cambia de color esto. ¿Vale? Hemos puesto una pletina por aquí. ¿Vale? Hemos puesto también una pletina por aquí. Y hemos puesto
una pletina por aquí. ¿Vale? Hemos puesto esto de aquí. Aquí nos falta el perfil este, pues es así, ¿vale? Este es el... ¿Vale? Hemos puesto eso. Y los tornillitos, pues hemos puesto todos esos de ahí, ¿vale? Todos esos son tornillitos que hemos puesto ahí. Y aquí, pues hemos puesto también otros tornillos. ¿Vale? Esa es la idea. Ahora la pregunta es, en los tornillos de arriba, ¿qué esfuerzos hay? ¿Tracción o cortante? Tracción. Las dos. El esfuerzo, claro, habría que saber qué esfuerzos hay en la unión. En la unión hay un cortante y un momento flector. Aquí, ¿vale? En la unión esta, ¿vale? Aquí hay un cortante y un flector hacia arriba o hacia abajo. Entonces, en la unión de arriba, en la de los tornillos del arriba o en la de los tornillos de abajo, es decir, la unión del ala, los tornillos del ala. ¿Qué hay? ¿Cortante, axil o las dos cosas? Axil y axil por el cortante, hay axil por el momento, ¿no? ¿Y los demás os mojáis? Ostras, que soy 40. Clase. Sois 42. Ahí estáis ahí, ¿no? Yo creo que hay también axil y cortante. Sí, yo también, Yo me axil y cortante. ¿Vale? Lo que me estoy refiriendo es que aquí un tornillo de estos, por ejemplo, este... Oye, no ha quedado el color. ¿Vale? Por ejemplo, este tornillo que hay aquí, que une la chapa con el ala, ese tornillo, ¿a qué esfuerzos está sometido? ¿A axil y a cortante? Yo creo que sí. Axil. Nos queda la única posibilidad, la otra opción, que es, hay solo axil, solo cortante y axil y cortante. Pues solo cortante. El cortante es porque es vertical, pero el axil, ¿por qué no sería? Claro. Tenemos dos esfuerzos que aguantar, el cortante y el momento, ¿vale? Por lo general, en una sección de este estilo, el cortante, ¿quién lo aguanta? ¿El ala o el alma? El alma. El alma, muy bien. Entonces, cuando hacemos una soldadura como ayer, si os acordáis, cuando hicimos esta de aquí, ¿qué pasa? ¿Bote de colores? Molt bé, ¿estás estudiando? Así me gusta. Adiós. ¿Vale? En una como esta que vimos ayer, dijimos, suponemos que el cortante es resistido por los cordones del alma. ¿Vale? Esto es lo que hacemos siempre. Cuando hacemos un perfil, el cortante suponemos que lo aguanta el alma. Si lo tenemos soldado, pues suponemos que el cortante lo aguanta
la soldadura del alma. Y si tenemos estas pletinas de aquí arriba, estas de aquí y estas de aquí, asumimos que el cortante lo aguantará esto de aquí, ¿vale? Así que esto de aquí, vamos a suponer que esto lo aguantará el cortante, ¿vale? Las chapas de aquí aguantarán el cortante. El momento flector, ¿qué lo resiste? Hombre, el momento flector, cuando lo calculamos, utilizamos la inercia. Y en la inercia colabora todo, tanto, ¿vale? Cuando calculamos la inercia de un perfil, para la inercia colabora todo. Pero sí que es verdad que lo que más resiste, ¿vale? Es esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Así que podemos asumir que el momento flector lo aguantarán esto de aquí y esto de aquí, ¿vale? Podríamos también, ¿vale? Podríamos también tener en cuenta que esto algo aguantará. Cuando hagamos la práctica, veréis que hay un programa de cálculo que el momento flector lo reparte entre las tres pletinas. Y hay otro programa de cálculo que el momento flector lo reparte solo entre la de las alas. Por eso digo que va a criterios. Entonces nosotros vamos a suponer el más sencillo, que es que el momento flector lo aguantarán las chapas o las uniones de las alas y el cortante lo aguantarán la unión del alma, ¿vale? Que es una opción válida. Entonces, si partimos de ahí, ¿vale? Cuando tenemos el momento flector, ¿vale? Dibujamos por aquí, por ejemplo, esto, que es la mitad de la sección. ¿Vale? Y tenemos aquí nuestro momento flector. Claro, el momento flector es esto. Lo podríamos sustituir por una fuerza aquí y una fuerza aquí, ¿vale? Y aquí lo que tengo es una pletina aquí lo que tengo es una pletina que está aquí y que está aquí. Y luego tengo aquí unos tornillos. Entonces, cuando yo tengo un momento flector, lo que estoy haciendo es comprimir, tal y cual aquí, estoy comprimiendo aquí y estoy traccionando por aquí. Sí, estoy aplicando una fuerza por aquí, ¿vale? Entonces, la fuerza que venía en el perfil, a través de los tornillos, se va a la pletina. De la pletina, a través de los tornillos, vuelve al otro extremo, ¿vale? Entonces, ¿cómo se pasa el esfuerzo que viene de la pletina al perfil? A través de esto. Pero claro, si el esfuerzo tiene que venir así y venía por aquí, los tornillos están sometidos a cortante. Lo vamos a hacer a ver si funciona. Es que le tengo que cargar esto, luego me van a pegar los niños. Tengo tijeras. Un segundo que voy a por las tijeras. Vale. ¿Estáis por ahí? Tenemos el perfil, que lo hemos cortado. Tenemos las pletinas. No sé, esto se me acaba de ocurrir, así que igual funciona, igual no. Y le vamos a poner los tornillos. Justo cuando lo necesitas te quedas sin gafas. Vale. Ostras, si se aguanta de milagro, pondremos en la otra dirección. Vale.
y la de abajo. No sé si se verá la idea es esta. Ah, ya ha soltado. Joder, mira que el invento quedaba bonito, ¿eh? Así, si enganchamos ahí un poco. Vale. Ahí. Vale. La idea es esta. Tenemos el perfil, tenemos las dos pletinas y hemos puesto los tornillos. Cuando ahora yo le aplique el momento flector, ¿qué va a ocurrir? ¿Vale? Que arriba habrán tracciones y abajo habrán compresiones. Bueno, si lo ponemos al revés, ¿vale? Arriba habrán compresiones y abajo habrán tracciones, ¿vale? Entonces, cuando la chapa de arriba se intente comprimir, ¿vale? O la de abajo se intente traccionar, claro, ¿qué le ocurre a la de abajo cuando intenta traccionar? Pues que la chapa va por un lado y el perfil va para el otro. Los tornillos que están aquí, que va a quedar esto un poco un churro, ¿vale? Sí, claro. ¿Vale? Cuando esto se intenta estirar, la de abajo está traccionada, cuando se intenta estirar, ¿vale? Pues lo que ocurre es que el tornillo que está aquí está sometido a cortante, ¿vale? A los tornillos no hay nadie que les estire hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Sino que cuando la pieza se dobla, ¿vale? Abajo hay tracciones y arriba hay compresiones, se está estirando. Entonces, como se está estirando, ¿vale? Y hay un tornillo que une una pieza con la otra, ¿vale? Lo que le ocurre es eso, que la chapa esta se está estirando, ¿vale? Y hay un cortante en el tornillo. No sé si me lo he explicado muy bien el dibujo. El modelo 3D ha quedado un poco... Y me he cargado el prueba. No, más o menos, nada. Y entonces el cortante en los tornillos lo consideramos, o sea, perpendicular a ellos, ¿no? No al revés. Sí, es ¿Me decir, explico? la idea es que tenemos a ver que lo vamos a poner así. Esta es el perfil, aquí tenemos la chapa, ¿vale? Como arriba hay compresión, si dibujamos aquí la otra parte, ¿vale? Hemos puesto esto así, ¿vale? Por lo tanto, el momento es así. Por aquí viene una compresión y por aquí viene una compresión. Esta compresión luego se viene para acá, ¿vale? Esta compresión viene para acá. Entonces, ¿qué le ocurre al tornillo que tenemos aquí? ¿Vale? Pues al tornillo que viene aquí lo que tenemos es que tiene cortante, ¿vale? No tiene tracción, porque el momento flector lo que me está haciendo es comprimir las chapas, ¿vale? Y este esfuerzo que viene por aquí de compresión de la chapa tiene que venir por aquí, tiene que venir por aquí, tiene que venir por aquí y tiene que ir para allá, ¿vale? Entonces, lo que tenemos es esto de aquí. En el tornillo lo que hay es un cortante. ¿De qué valor? ¿De qué valor sería el cortante? Pues fijaros, el momento vale 2620,86. El momento vale 2620,86. ¿Cuál es el brazo de palanca? Esta distancia de aquí. Pues si nos fijamos, el canto es 1,050 m, ¿vale? El canto es 1,050 m, ¿vale? Pues si cogemos... aquí por cierto me olvidé, dibujé la chapletina de abajo, pero no la dibujé aquí, ¿vale? Aquí tendría que haber también una pletina en este lado, ¿vale? Pletina por arriba y pletina por abajo, ¿vale? Entonces, si cogemos esto, el momento es este y la altura es 1,05, ¿vale? La altura es 1,05, pues 1,05 m, pues si dividimos el momento 2620,86 entre 1,05, $2,496.
2.496 kilonewtons. Es decir, esta fuerza es de 2.496 y esta es de 2.496. ¿Cuántos tornillitos tenemos? ¿Cuántos tornillos hay? Pues fijaos que hay, en cada lado hay 1, 2 y 3 filas, y en cada una de estas filas, pues fijaros que hay 1 y 2. Así que en total, ¿cuántos tornillos tenemos? A ver si dibujo. En cada lado 12. Exacto. Esto hace así, esto hace así. ¿Vale? Esto hace así y tenemos aquí 3, ¿no? 3 y 2, es decir, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3, ¿vale? Y aquí lo mismo, en el otro lado. Entonces, el esfuerzo que viene por aquí es de 2.496. ¿Cuál es el cortante sobre el tornillo? ¿Cuál es el cortante que tiene que resistir el tornillo? Teniendo en cuenta los que hemos visto aquí que hay, y teniendo en cuenta que aquí lo he dibujado, pero a mí me he olvidado, que es aquí hay una pletina, ¿vale? Que hay una pletina también por debajo, ¿vale? Hay pletina por arriba y por abajo. ¿Cuál es el cortante sobre el tornillo? A ver, pues lo que habéis dicho, tenemos 2.496 kilonewtons que vienen por aquí, ¿vale? Aunque aquí hay 12 y aquí hay 12, no dividimos entre 24, porque el esfuerzo tiene que pasarse por aquí y luego tiene que devolverse. Así que son 2.496 entre 12 tornillos, ¿vale? Así que a cada tornillo le llega esos 2.496 entre 12, 208. ¿Vale? 208 kilonewtons. Pero claro, fijaros que tenemos la pletina. Bueno, ya dibujo tantas rayas, ¿vale? Tenemos, a ver, lo vamos a hacer aquí, ¿vale? Aquí que no. Tenemos la pletina, el perfil y me he olvidado de dibujar la pletina de abajo. Así que el cortante que transmitimos, ¿vale? Se irá por la pletina de arriba y por la pletina de abajo, ¿vale? ¿Vale? El esfuerzo que transmitamos por aquí se irá por esta pletina y por esta, se dividirá entre dos. Así que el cortante lo dividiríamos entre dos, ¿vale? A cada tornillo le llegará eso, pero como tenemos dos planos de corte, dividiríamos entre dos y esto daría unos 104, ¿vale? Tengo el momento transmitido por las alas 2201. No sé qué me he dejado por ahí, ya lo miraré, os lo diré, porque momento flector mayorado 2620, momento transmitido por las alas 2201. Ya miraré por qué pone aquí 2000. Es decir, Sandro Carlos, 208 kilonewtons son el cortante de cada uno de los tornillos, pero en concreto son 104 por haber dos platinas. Claro, la idea es que el esfuerzo que yo tengo es de 2620, ¿vale? Esos 2620, que es el momento, si divido entre el brazo de palanca, que es más o menos esta distancia, ¿vale? Que es 1,05 m, significa que este momento de 2.620 metros kilonewton me corresponde a una fuerza por aquí y a una fuerza por aquí de unos 2.400. ¿Vale? Es un brazo, o sea, un par de fuerzas es un momento. Esta es la fuerza que viene por aquí, 2.490 y algo. Esta fuerza que viene por aquí se reparte a los 12 tornillos que hay aquí, ¿vale? A los 12 tornillos que hay ahí. Por lo tanto, esos 2.496 las repartimos entre los 12, ¿vale? Eso es lo que le llegará a cada tornillo. Pero el tornillo, teniendo en cuenta que tenemos que el perfil hace esto, y que yo tengo una pletina por cada... Claro, la idea es que tengo una pletina doble, una por arriba. ¿Cómo me ha quedado esta pletina? Una pletina por aquí
y una pletina por aquí. Y el tornillo lo tengo aquí. ¿Vale? El tornillo lo tengo aquí. Entonces, ¿qué ocurre? Que a este tornillo le llegan 208, pero es verdad que por cada, ¿vale? Por cada 10 que vienen por aquí, 5 se irán por aquí y 5 se irán por aquí, porque tengo dos pletinas. ¿Vale? Entonces, el tornillo este de aquí, podemos decir que o le llega a la mitad o podemos decir que resiste el doble, ¿vale? Del esfuerzo que le llegue, porque hay dos planos de corte. ¿Vale? Es decir, el cortante efectivo en el tornillo será de 104. El tornillo aguantará 208, pero el cortante efectivo será de 104. ¿Vale? Es decir, puestos a poner mejor los números, esto sería 208 en ese tornillo, aquí vendrían 104 por aquí y aquí vendrían 104 por aquí. ¿Vale? Por cada 208 kilonewtons que tenga que aguantar cada tornillo, 104 se irán por un lado y 104 por otro. Por lo tanto, el cortante que resistirá realmente es 104. ¿Sí? Vale, ¿No? gracias. Lo que no tengo claro es qué hice aquí para que eso no me cuadre. ¿Vale? Pero bueno, eso ya lo miraré. Eso ya me lo miraré luego. Vale. Esto es lo que le pasa a los tornillos del ala. ¿Vale? ¿Qué les pasa a los tornillos del alma? Pues a los tornillos del alma hemos dicho que tienen que aguantar el cortante. ¿Vale? El cortante que tenemos aquí es de 381. Es decir, que aquí tenemos por aquí un cortante de 381. Sí, 381 y por aquí un cortante de 381, uno por cada lado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que genera este cortante en los tornillos? Pues es una fuerza que no pasa por el centro de gravedad, porque el centro de gravedad de los tornillos está aquí. Tenemos una fuerza de 381 y tenemos unos tornillos que no pasan por el centro de gravedad. Pues esto generará un torsor. ¿Vale? En los tornillos del alma hay un momento torsor, ¿vale? Que es el mismo ejercicio que hay aquí. ¿Vale? Entonces, lo podéis hacer, ¿vale? Lo tenéis aquí. Comprobación de los tornillos del alma. Tenéis el número de tornillos, cortante el cortante en el tornillo debido al cortante y el cortante debido al torsor. ¿Vale? Tenéis el cortante debido al cortante y el cortante debido al torsor. ¿Vale? Y podéis tener el cortante máximo en el tornillo. Se lo podéis hacer vosotros. ¿Vale? Dedicáis un ratillo. ¿Vale? Vamos a explicar lo que nos queda y así ya lo tenemos. Bueno, nos queda, ¿vale? Hemos visto esto. Cuando tenemos un momento torsor, ¿vale? Y cuando tenemos cortante. Cuando tenemos flexión, ¿vale? Cuando tenemos flexión, ¿vale? Que sería este de aquí, es decir, cuando yo tengo los tornillos y la flexión y el axil de los tornillos, lo que me provoca es que los tornillos haya axiles. ¿Vale? Pues la normativa lo dice claro, dice esto de aquí. Si es posible encontrar una distribución de esfuerzos compatible con las leyes de la estática y de la plasticidad, la unión podrá resistir de esa manera o de otra mejor. Y la idea que dice la normativa es que podemos utilizar cualquier distribución que sea compatible con la lógica, ¿vale? O sea, con la ley de la estática, ¿vale? Y ya está. Entonces, ¿qué ocurrirá? Pues que uno calculará la distribución de esfuerzos en los tornillos de una manera y otros de otra. Uno lo hará de manera óptima, otro lo hará de manera más rápida, otro lo hará de manera más sencilla, ¿vale? Pero si es compatible con la estática, es decir, si no ha hecho locuras, ¿vale? Eso funcionará, ¿vale? Lo que es verdad que a uno le saldrán diámetros más grandes y a otros más pequeños, pero al que le dé el diámetro más pequeño, cumplirá. Y al que le dé el diámetro más grande, pues irá más sobrado, pero todos valdrán. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué tenemos? Pintamos aquí directamente. Si yo tengo que aguantar un momento flector,
como veis aquí, si tengo que aguantar un momento flector y un cortante, ¿vale? Yo puedo suponer que el cortante lo aguanten los 5 tornillos, ¿veis? Los 5 tornillos aguantan el cortante. ¿Vale? Yo puedo suponer que este cortante, nunca me acuerdo de cambiar el color, ¿vale? Yo puedo suponer que este cortante lo aguanten los tornillos, todos, por igual, ¿veis? Aquí, aquí, aquí y aquí, y lo reparto entre los 5. O puedo suponer que el cortante lo aguante solo el tornillo del medio, que es lo que hacen en este. O puedo suponer que, ¿vale?, que el cortante lo aguanten los tornillos del alma, que son estos 3 de aquí, los del centro, ¿vale? Como han hecho aquí, aquí y aquí. Así que el cortante puedo hacer más o menos lo que quiera. Puedo hacer que lo aguante el del medio, o todos, ¿vale? O los centrales. Lo que no tiene sentido es decir que el cortante lo aguante en los extremos. ¿Por qué? Pues porque el cortante va por el medio, ¿vale? Así que puedo coger el del medio, los centrales o entre todos, pero no cogeré solo los extremos. Eso para el cortante. Y para el momento flector, que por lo general el momento va por los extremos, yo puedo hacer esto. Puedo decir, mira, el momento flector, como por lo general el momento flector va por los extremos, puedo hacer que los tornillos de los extremos sean los que aguanten el momento flector, que es esto. O puedo hacer que lo aguanten los más extremos, es decir, menos los del medio, los más extremos, ¿vale? Y ambos por igual, ¿vale? Es decir, que los tornillos aguantan por igual, estén más o menos lejos del centro de gravedad. O puedo suponer que todos los tornillos aguantan, pero proporcional a su distancia, que sería aplicar las leyes de la elástica, ¿vale? El tornillo que esté más lejos aguanta más fuerza, ¿vale? O puedo suponer que no todos los tornillos, sino solo los más lejanos. Y puedo ir suponiendo muchas cosas. Fijaros que aquí pone una distribución proporcional a la distancia, una distribución plástica, es decir, que todos los tornillos aguantan por igual, como cuando hay una tensión plástica, ¿vale? O aquí una distribución plástica, pero solo con los tornillos extremos. Podemos utilizar cualquiera, ¿vale? Y la idea es esta, que la normativa ya te dice que hay muchas formas, pero luego si coges los programitas de cálculo, cada uno también coge una forma diferente, ¿vale? Entonces, cualquiera de esas es válida. Ahora el problema es, yo tengo una unión atornillada, ¿cuál cojo? ¿Vale? Pues aquí tenemos, por ejemplo, ¿vale?, si cogiéramos cálculo elástico, ¿vale? Si cogiéramos esta, pero además con 2 materiales, por decirlo así. Tenemos aquí, no, perdón, con 2 materiales no. Tenemos además la pletina. Es decir, yo puedo suponer que si hago, a ver, por aquí, ¿vale?, que si tengo si tengo una unión así, ¿vale?, y pongo unos tornillos, claro, si le aplicáis aquí un momento flector, ¿qué tornillo es el que trabaja? Hombre, el tornillo que trabaja es este que está traccionado, ¿vale? Y el de abajo, hombre, el de abajo está comprimido, pero también es verdad que si aquí lo que tengo es una pared o una pletina o lo que sea, ¿vale? No sé si lo habéis hecho alguna vez, pero aquí abajo, si no quieres poner el tornillo, te lo puedes cargar. Es decir, este tornillo de aquí, si no quieres, no lo pones, ¿vale? Es decir, si tú tienes una pletina así, ¿vale?, y la carga siempre va a ir hacia abajo, es decir, tienes una carga aquí y la pletina va a ir hacia aquí abajo, tú el tornillo que tienes que poner sí o sí es el de aquí arriba, pero el de aquí abajo, si no quieres, no lo pones. ¿Por qué? Porque como la pletina está en contacto con la pared, ¿vale?, la compresión también se produce por aquí, ¿vale? No tengo la batería, ¿vale? Pero es eso, ¿vale? Si tú pones un perfil y le pones 2 tornillos, los que necesitas son los que están traccionados. Entonces, en esta distribución que hay aquí, lo que se supone es que aguantan los tornillos que están traccionados, que son estos de aquí, y no aguantan los tornillos que están comprimidos. Fijaros que este tornillo de aquí está en la zona de compresiones, pues este no aguanta. Entonces, aquí tenemos una distribución de tensiones en las que solo aguantan los tornillos de tracción y no aguantan los de compresión, ¿vale? Y la distribución que hemos supuesto es que a tornillos más alejados, pues cada vez aguantan más. Claro, hacer esto,
¿vale? Supone, pues eso, una serie de ecuaciones, ¿vale? A las que llegamos al final a esto de aquí, ¿vale? Es decir, tenemos esta ecuación de aquí en la que tenemos la base, la I sub C, que la I sub C es esta distancia que es la incógnita, las I sub S, que son las coordenadas de los tornillos, ¿vale? Tenemos todo esto de aquí, obtenemos el valor de la fibra neutra, es decir, qué zona hay comprimida y resolvemos, ¿vale? Esta es una opción. Esta es engorrosa, ¿vale? Ya fue engorrosa su día cuando saqué las ecuaciones y cuando resolvimos esto de aquí, ¿vale? Esta es engorrosa, ¿vale? Pero se puede hacer. En el caso de esto es si hay axil y flexión. Si hay solo flexión, ¿vale? Pues las ecuaciones son un poco más sencillas, pero también se puede hacer, ¿vale? Esa es una opción para resolver una unión, ¿vale? Como esta de aquí, ¿vale? Esto es muy parecido, ¿vale? Otra opción muy parecida sería a esta unión de aquí. Es un axil y un momento flector, tenemos unos tornillos. ¿Cómo lo resolvemos? Pues podemos resolverlo como si fuera una sección de hormigón armado, ¿vale? ¿Os acordáis de hormigón armado? Estructuras 2, ¿vale? ¿Cómo resolveríamos esto? Pues en la zona que hay compresiones ponemos la resultante del hormigón y en la zona que hay tracciones la fuerza, ¿vale? Y si hacemos eso, ¿vale? Pues nos dará algo parecido. Fijaos que nos da una fuerza, un área de tornillos necesarios de 1654, ¿vale? Esta sería una opción, hacer una sección de hormigón armado, ¿vale? Siempre y cuando, pues evidentemente, donde estemos comprimiendo sea una pieza de hormigón, que no sea sobre un otro perfil de acero. Otra opción sería esta que hemos dicho, cálculo elástico, ¿vale? Cálculo elástico, es decir, estas ecuaciones que hemos hecho aquí, ¿vale? Estas ecuaciones que hemos hecho aquí en las que tenemos una zona de compresiones, que es lineal, y una zona de tracciones. Y nos da una área de una fuerza de 654. Antes daba de 719, aquí de 654. Otra opción sería suponer que solo colaboran los tornillos, ¿vale? Es decir, la compresión la aguantarán los tornillos, la tracción la aguantarán los tornillos. Esta es más rápida, ¿vale? Porque al final es el axil lo divido entre 4, el momento lo divido entre el brazo de palanca y me da una fuerza de 666, ¿vale? Fijaros, 654, 719, 666, ¿vale? He ido muy rápido, supongo que ya alguno estará con las manos en la cabeza. La idea es, hay muchas formas de calcular la unión, ¿vale? Cualquiera de todas ellas es válida, ¿vale? Cualquiera de todas ellas es válida. Me he dejado una más que hay por ahí que fija el código técnico en el que esto cambia de determinadas formas. Entonces, lo que vamos a hacer, bueno, yo os he puesto todas las que hay, tenéis todas las expresiones, ¿vale? Si alguno quiere comprobar esto y esto, pues será algo que le... Bueno, eso. Pues si llega hasta aquí, pues le dará una alegría, si no llega, pues se la dará, ¿vale? Vamos a escoger una forma, ¿vale? Porque nos podemos volver locos. Cuando calculábamos las uniones poníamos todas, explicábamos todas, ¿vale? Y pedíamos todas y al final es complicado. Entonces, la idea es que nos vamos a quedar con una. ¿Probablemente sea la más sencilla? Bueno, pues la más sencilla. ¿Que los programas de cálculo utilizarán otras? Sí, cada programa de cálculo utilizará una diferente, ¿vale? Pero nos vamos a quedar con una de ellas, ¿vale? Que es esta de aquí. Cálculo elástico y solo contribución de los tornillos, ¿vale? Es decir, si tenemos un axil y un momento, vamos a suponer que lo único que resisten son los tornillos. No resiste la zona de contacto, ¿vale? Es decir, que es como si tuviéramos la típica farola esa, que no sé si habéis visto alguna vez, la típica farola por las calles, que ves la pletina, aquí ves el mástil de la farola, ¿vale? Luego ves el tornillo y el nivel de la calle que está por aquí, ¿vale? Y por aquí, pues aquí no hay nada, ¿vale? Por aquí pasan las hormigas, ¿vale? No sé si habéis visto alguna de estas farolas, ¿vale? Que entre la pletina y la calle están suspendidas, no hay contacto, ¿vale? Hay más de una de estas que se ven. Pues esta es la idea. Evidentemente, si aquí ponemos una capa de mortero de nivelación, hay un cierto contacto y por eso pasa por ahí. Pero si no tenemos eso, ¿vale? Si por aquí no pasa el aire, pues lo que resisten son los tornillos, ¿vale? Lo que resisten, tanto la tracción como la compresión, son los tornillos. Pues
hay una opción para calcular esto solo con la contribución de los tornillos, ¿vale? ¿Cómo hacemos esto? Pues, a ver, si solo tenemos 4 tornillos, la opción es muy fácil. El axil, este de aquí, entre 4. Y el momento flector, si lo dividimos entre el brazo de palanca, tenemos la fuerza que aguantan estos dos y la que aguantan estos dos de aquí, ¿vale? Pero eso si solo hay 4. Si tenemos más tornillos, ¿vale? Pues la idea es esta, ¿vale? Si tenemos más tornillos, la idea es esta. El axil lo dividimos entre el número de tornillos, ¿vale? Lo tendremos por aquí. El axil entre el número de tornillos, ¿vale? Si hay 10, pues el área de los 10 tornillos, ¿vale? Y a cada tornillo le llegará, pues, 1, ¿vale? Es decir, si son todos los tornillos iguales, dividimos entre 10, ¿vale? Entre los que haya. Y el momento flector, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y el momento flector, ¿cómo lo repartimos? Pues es proporcional a la distancia a los tornillos. Es decir, vamos a copiar esto, que ya es la última expresión. ¿Vale? Si todos los tornillos son iguales, ¿vale? El axil lo repartimos dividiendo entre el número de tornillos, ¿vale? Ya está. Y el momento flector lo dividiríamos entre la inercia y por la coordenada, más o menos. Inercia y coordenada. La inercia es esto de aquí, ¿vale? El sumatorio de las coordenadas y de los tornillos al cuadrado, ¿vale? Y ya está. Y luego por la coordenada. Eso nos dará el tornillo. Evidentemente, el tornillo que esté más alejado tendrá más esfuerzo, ¿vale? Si los tornillos no tienen todos el mismo diámetro, entonces la inercia es esto de aquí, ¿vale? El sumatorio de las áreas por las coordenadas y al cuadrado. Pero si todos los tornillos tienen el mismo área, que es lo más habitual, ¿vale? La inercia es simplemente las coordenadas y al cuadrado, ¿vale? Las coordenadas y, no sé si lo pone por aquí, respecto al centro de gravedad, ¿vale? La y es la coordenada de los tornillos respecto al centro de gravedad de los tornillos, ¿vale? Y eso nos permite, pues eso, calcular. Vamos a pasar la lista.